llega la noticia y aquí todos confinados. Aquí no hay distinción ni de raza, ni de sexo, ni de posición social. Todos, absolutamente todos, estamos en riesgo. Si algo nos ha dejado esta pandemia a todos, o si nos ha dejado un gran mensaje, es que en una situación como esta, al final todos somos iguales. Bueno, me acuerdo que cuando llegó la noticia del confinamiento, bueno, yo estaba en la oficina, como les había contado antes. No me lo había tomado en serio hasta ese momento. Cuando ya nos dijeron que teníamos que comenzar a trabajar desde la casa, dije, uy, esta cosa se complicó. Pero claro, piensas que es algo que va a durar 2 semanas. Dije, bueno, 2 semanas de trabajar desde casa me va a venir muy bien porque voy a poder ahorrarme el trayecto, voy a poder descansar. Yo tenía que trabajar ese viernes y ese sábado, y evidentemente creo que fue el jueves, o el jueves o el viernes en la mañana, que ya dijeron que se cerraba, que ya no trabajábamos, que a partir de ese fin de semana quedaba todo cerrado. Bueno, al principio, al comienzo del mes de marzo, empezamos a notar con todas las compañeras de los talleres que nos empezaron a poner avisitos en la puerta que la próxima semana no habrá clases hasta nueva orden, pero no nos daban ninguna razón. Luego ya el 14 de marzo, estando aquí en mi casa, ya nos llamaron del centro que no volviéramos a clases hasta nueva orden. Y ya en la televisión pues ya nos dimos cuenta que habían decretado el estado de alarma. Llevaba como un mes de clases y pues nos dijeron que había que hacer la cuarentena. Yo vivo en una residencia estudiantil, por lo que pues nos dijeron que solo podíamos salir por las cosas necesarias. Al principio hubo mucho pánico porque pues nadie estaba muy informado de todo, entonces empezaron a escasear algunas cosas en el supermercado y todo esto, pero ya con el tiempo ya la gente se empezó a acostumbrar. Un momento muy estresante a la hora de me quedaré sin trabajo y sin casa todo de una vez. Fue un poquito triste, bueno, en realidad no un poquito, fue bastante triste, pues llegar al apartamento y ver que mi maleta estaba lista y todo estaba listo y tantos planes, pues planes que habíamos organizado no solamente junto a mi pareja, sino también junto a mi familia, junto a mi hermano. Luego, al final, luego de que pasa ese fin de semana que fue el 13, cuando declararon ya el estado de alarma y dices, bueno, ya descansado, comienzas a trabajar, pero empiezas a decir, bueno, ya empezamos a ver en la empresa que habían consecuencias, ¿no? Que las cosas no estaban bien, ¿no? Que el ritmo del trabajo estaba cambiando porque, claro, la economía se iba viendo afectada. Yo tuve muchísimo miedo a perder el trabajo en ese momento, yo no sabía qué hacer. Realmente para mí, cuando llega el anuncio del aislamiento, yo estoy en una rutina así, de cansancio, de recibir algunas veces a mi esposo, otras veces él no estaba, entonces era algo así como medio... con muchas emociones juntas, miedo, incertidumbre, preocupación, porque miedo pues obviamente al contagio, incertidumbre porque no sabíamos esto cuándo iba a durar, cómo iba a ser, a cuántas personas le iba a afectar, si nos iba a afectar a nosotros o no, y si nos iba a dar, cómo la íbamos a pasar. Bueno, y de preocupación realmente fue por la parte económica, porque empezamos a ver que bajaron muchísimo nuestros ingresos y teníamos que seguir cumpliendo con las necesidades básicas. Entonces, pues me dio mucha nostalgia. Incluso pues me dio tanta nostalgia que ni siquiera pude desempacar mi maleta hasta 2 semanas después. No quería saber nada del viaje, no quería pensar sobre el viaje y pues solamente quería como recordarme todo el tiempo que pues todas estas políticas y todas estas decisiones de los gobiernos son
pues para bien de nosotros y para bien de nuestra salud, y pues también pensaba que pues iba a visitar a mis abuelos, que son personas mayores de edad, entonces pues personas que están en riesgo, entonces tampoco quería ponerlos en riesgo. Y al final pienso que la mayoría de personas no fuimos conscientes de que esto iba para largo, de que esto comenzaba y que aquí no sabemos cuánto va a durar. Puedo decir que en esa primera semana tenía una sensación agridulce. Por un lado descansar, pero por el otro lado todo el tiempo estar pensando cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, tener miedo de todas las redes sociales del sistema sanitario que no se colapsara. Y dices, Dios mío, no, ya no solamente es que yo me infecte, sino mi familia se infecte, mi pareja se infecte, mis suegros también se infecten. O sea, al final dices, yo quiero estar bien, no sé, tienes angustia. Y claro, pues ya una vez, bueno, eso claro, no se solucionó, o digamos se iba resolviendo a lo largo de las semanas, ¿no? O sea, primero un montón de semanas de incertidumbre, y también cómo se iba pues endureciendo, ¿no?, las medidas, a la vez de que yo no dejaba de ver las noticias de España y de cómo se estaba complicando, ¿no?, la situación allí. En ese momento lo que me preocupó es que ya no tenía, digamos, que dónde vivir. Yo iba a vivir donde iba a trabajar, donde estoy trabajando. Y en donde yo estaba viviendo en Marsella me dijeron que ya no podía volver porque allá vivía pues una persona de edad y tenía que protegerla. Entonces que allá ya no podía volver, que era muy complicado. La noticia cae como un baldado de agua fría, como a todo el mundo. Muchos planes y proyectos se tuvieron que poner en stand-by, en espera. Sin embargo, también se abrió la oportunidad para nuevos proyectos. Después de todo, mi carrera de medios audiovisuales y los énfasis que hice en animaciones en 3D después de la universidad me han ayudado para crear nuevos proyectos ahora que la pandemia ha empujado a la humanidad a convertir todo virtualmente, a llevar a cabo todos los proyectos a la virtualidad. Así que se cerró una ventana o se puso difícil en un aspecto la parte económica y laboral, pero a su vez se abren otras posibilidades en donde uno puede desarrollarse. Toda esa cosa de rareza, todo lo que se empezaba a ver, el ir por la calle y estar todo vacío, porque aquí afortunadamente en Berlín pues sí podíamos salir, aunque teníamos como un rango de kilómetros, o se podía salir con el empadronamiento, o si tenías que trabajar tenías que llevar el justificante. Y empiezas a tener esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi vida, voy a poder vivir bien. Por ejemplo, mi hermana vive 30 kilómetros y no la pude ver durante 2 meses, entonces ya tenemos nuestra familia lejos y nos ha costado. También me daba mucha pena decir que no podía ni siquiera ver a mi hermana, o sea, era triste. Pero bueno, digamos que todo un cúmulo de cosas, ¿no? Y de cosas también que uno pensaba que en Europa no se iba a vivir, ¿no? Esos confinamientos, los supermercados, muchas estanterías vacías, y era como vivir como en una serie rara, apocalíptica. Empecé también a pensar como en mi familia, porque en Colombia también después de empezar el coronavirus, pues iba a ser más complicado para todos trabajar. Mi mamá no estaba trabajando, mi papá y mi hermano sí, pero sí, en el momento en que empezó el confinamiento, pues ellos pararon de trabajar, porque ya no podían tener contacto con nadie, pues el trabajo de ellos es tener contacto con todo el mundo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar como, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque que me manden plata a mis papás de Colombia va a ser muy complicado por el cambio de moneda. Tengo que conseguir cómo vivir acá. Entonces me llegó como el momento de ponerme a pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la primera semana de confinamiento la recuerdo como con una sensación muy rara, ¿no? Me di cuenta, por un lado, que tenía una vida muy, muy acelerada, que estaba todos los días levantándome súper temprano, no pasaba tiempo en la casa, eso se notaba. Pero bueno, me instalé y dije, oye, pues
se trabaja bien en casa, se trabaja cómodo, ¿no? Y además, sobre todo, que puedes combinarlo con tus cosas, ¿no? No tenía que llegar por la noche a preparar la comida para llevar al otro día al trabajo y demás, sino que al final podía, mientras trabajaba, ir preparando la comida. Son pequeñas cosas que te da el teletrabajo. La primera semana del confinamiento, o sea, yo llegando de mi paseo, del feriado en el que estaba yo en Acapulco, mi primera idea fue, hey, no sabes cuánto tiempo va a durar esto, vamos a abastecernos. Entonces pedí un Rappi muy diligentemente con todos mis protocolos de seguridad, como si estuviera recibiendo Antrax en mi casa. Y pues básicamente me abastecí lo máximo que pude en cuanto a comida, por durar máximo un periodo como de un mes, algo por el estilo. O sea, pensé que iba a ser algo corto y no sabía qué tan grave se podía llegar a poner. Entonces lo primero que pensé fue en eso. Y de resto fue pues comprándome varias cosas para entretenerme, como que asegurándome de abastecerme de entretenimiento. Me compré un saco de box, me compré un juego de Super Nintendo, o sea, de la consola de Super Nintendo, todo por Amazon, y cosas para hacer ejercicio en general. Pero mi plan era como prepararme para estar adecuado en un lugar. Dentro de todo fue muy tranquila, porque no se veían casi casos. Solamente salimos una sola persona y una sola vez en ese mes, para hacer todas las compras y todas las cosas necesarias que necesitábamos en la casa, y también aprovechamos para descansar, para hacer algo nuevo, para compartir más como en familia. Una de las cosas que eché mucho de menos es que pues tuvimos que reinventarnos con mi pareja y empezar a entrenar desde la casa, hacer ejercicio. Nosotros vamos todos los días al gimnasio, entonces tuvimos que comprarnos unas pesas. Me acuerdo que hemos entrenado con botellas, con palos de escoba, eso ha sido una experiencia que ha sido divertida, porque por un lado hemos podido combinar ese momento, pero también era un poco incómodo, ¿no? Mi primera semana de confinamiento pues realmente no fue tan dura. Yo acababa de llegar a un país nuevo, donde cualquier cosa que veía era bonita, era grandiosa, era nueva. Para mí todo era muy nuevo. Entonces, para mí fue la primera semana de aislamiento, una semana de vacaciones. Realmente una semana donde pude hacer muchas cosas, donde pude dormir un poco más, digamos en la tarde, donde pude cuidar de mi hija y al mismo tiempo estudiar, donde pude estar y compartir con mi esposo y en familia. Obviamente, a medida que pasaban los días iba siendo un poco más tenso, porque la relación con mi esposo era ya de estar mucho tiempo juntos. Él comenzó a trabajar todo el día en reuniones. Yo tenía que escuchar las reuniones de él, a veces mi hija lloraba, entonces la programación de estar en un apartamento tan pequeño era demasiado complejo. Para mí estar en casa y descansar fue como una alegría, ¿no? Fue una oportunidad, ¡buah! Por fin puedo dormir sin despertador, por fin puedo no tener esos horarios, empezar a organizar cosas pendientes, proyectos pendientes. Otro punto positivo de toda esta pandemia fue que por primera vez en toda la historia estoy estudiando como debía haber estudiado hace mucho tiempo. Pues empecé, digamos, que a cumplir una de mis metas, que era aprender francés. Entonces empecé a estudiar francés, yo solo, con los libros, con internet. Antes de que empezara esto, yo tenía pensado ir a Colombia y ya llevaba un año sin ir y no sé, yo necesito ir a Colombia para recargarme, y me dio mucha pena no poder haber hecho ese viaje antes, porque lo pensaba hacer en diciembre, sino quedarme con esa sensación de ahora no saber cuándo voy a ir, ¿no? Y me da mucha pena por mis papás, por mi hermana, por mis tíos, que además de que tengo muchísimas ganas de verlos, ahora me queda con la incertidumbre cuándo los voy a ver, y sobre todo ahora lo único que me preocupa es que se cuiden, que estén bien y que no les vaya a pasar nada. Entonces, como que la primera semana fue como una semana de vacaciones real, porque cuando llegué aquí a Francia, a Marseille, yo caminaba, salía a conocer, simplemente estaba de un lado para el otro. Esa semana simplemente me quedé en la casa, dormía, comía, hacía ejercicio un poco, estudiaba, entonces no fue tan dura, fue una semana de vacaciones de verdad. Debido a toda esta situación de la pandemia, yo me di cuenta que mi estilo de vida se llama cuarentena. Debido a que siempre estoy en casa, mi estudio está en mi casa, así que siempre estoy trabajando y encerrado en mi casa. Por ende, digamos que ese aspecto no cambió mucho. Y
tanto la primera semana como todos los demás meses, porque ya han sido casi 4 meses y medio, si no estoy mal, aquí en Egipto, que hemos estado en cuarentena con bastante disciplina, pues no me ha afectado mucho, la verdad ha sido incluso mejor porque ahora mi esposa está trabajando desde casa, entonces podemos compartirnos un poco más los cuidados de nuestra bebé y eso también me permite hallar más espacio para pintar. Por ende, la primera semana y la siguiente semana del siguiente mes ha sido bastante divertido, ha sido bastante productivo también desde la parte personal y nuevamente mi estilo de vida cambió muy poco debido a la cuarentena. Sí, al principio la tomé como de descanso, como que íbamos a tomarnos, eso iba a ser por poco tiempo. Yo consideraba que a lo sumo irían a ser 1 o 2 semanas. Me la tomé con mucha tranquilidad, pero luego de ver que ya era por mucho tiempo, empezó como una angustia, nos empezó a dar como mucha angustia, como mucho desespero no poder salir, porque cuando uno está encerrado es cuando más quiere salir. Pero yo no lo viví de forma muy estresante las primeras semanas. Lo que pasa es que a lo largo de las semanas y los meses, pues la cosa pues ya se iba poniendo un poco más agobiante. Entonces al final pues esa primera semana se puede ir como con un cúmulo de sensaciones que poco a poco las vas adaptando. Ahora ves, sales a la calle y respiras un poco de aire y ya te sientes como un poco mejor, ¿no? En esas primeras semanas el hecho de ni siquiera poder salir y vivir un momento así era una cosa como terrible. A lo mejor nunca habíamos valorado tanto el trabajo como ahora. Estábamos acostumbrados a poner el piloto automático y dejarnos llevar por las situaciones del día. Esta pandemia nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort y aunque la mayoría pudimos descansar, no podemos negar que nuestras vidas se han detenido para dejarnos sin duda una gran transformación.